lugares donde la noche no significa solamente oscuridad. Hay campos donde, cuando el último perro deja de ladrar, es mejor no preguntar qué es lo que acaba de llegar. Así que bienvenido al pasillo nocturno. Por favor, esta noche, acompáñame hasta un lugar donde el agua corre entre los surcos, donde los caballos ya no deberían existir y donde algunas noches alguien todavía espera entrar al maíz. Así que apaga la luz y escucha con atención, porque cuando el campo se queda completamente en silencio, quizás ya no estés solo. Yo llevo regando parcelas desde que tenía 15 años. Aprendí con mi abuelo, después con mi papá, y ahora lo hago yo solo, casi siempre de noche, porque así se aprovecha mejor el agua y hay menos calor para las plantas. Conozco estos terrenos como conozco mi propia casa. Cada surco, cada canal, cada árbol viejo que sirve de referencia en la oscuridad. Por eso, cuando les cuente lo que pasó esa noche, no quiero que entiendan una cosa. No fue miedo de alguien que no conoce el campo. Fue miedo de alguien que lo conoce demasiado bien y que no supo, desde el primer momento, que algo no encajaba. Me llamo Anselmo. Tengo 53 años y trabajo una parcela de maíz y frijol al norte de un rancho, cerca de un arroyo que casi siempre está seco, menos en temporada de lluvias. Vivo solo desde que mis hijos se fueron a trabajar a la ciudad y mi esposa murió hace 6 años. No lo digo para que me tengan lástima. Se los digo porque eso explica por qué esa noche no había nadie más que yo en kilómetros de terreno abierto. Esa noche me tocaba regar la parcela grande, la que está más hasta el fondo, pasando el cerco viejo de piedra que mi abuelo puso hace más de 60 años. Salí como a las 10, con mi lámpara de mano, mis botas de hule y la pala para abrir y cerrar los canales. La noche estaba clara, sin luna llena, pero con suficientes estrellas para ver el contorno de los cerros. No hacía frío, todavía. Era a esa hora en que el calor del día se va yendo despacio. Los perros del rancho vecino ladraban, como siempre. Eso para mí ya era normal. Un rancho sin perros ladrando de noche es un rancho que no está bien. Empecé a abrir el primer canal, el que lleva el agua desde el pozo hasta los surcos de maíz. El sonido del agua corriendo es algo que conozco de memoria. Ese murmullo constante que a mí, en lugar de darme miedo, siempre me ha tranquilizado. Como a las 10:30, mientras revisaba el segundo canal, los perros dejaron de ladrar de golpe, todos. No fue que se cansaran o que alguien los callara. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo estaban ladrando y al siguiente, silencio total. Me quedé quieto con la pala en mano, escuchando. El campo de noche nunca está en silencio total. Siempre hay grillos, algún tecolote, el viento moviendo las hojas del maíz. Pero esa noche, por unos segundos, no hubo nada de eso. Después, poco a poco, los grillos volvieron a sonar. Pensé que había sido cosa mía, que tal vez no había puesto atención antes, así que seguí con mi trabajo. Mientras cerraba el segundo canal, cuando vi la luz por primera vez, estaba lejos, del otro lado del arroyo seco, donde no hay ninguna casa ni ningún camino. Una luz amarillenta, baja y quieta, no parpadeaba como una linterna que alguien mueve al caminar. Estaba fija. Pensé, por un momento, que tal vez era alguien de otro rancho, aunque no tenía sentido que alguien anduviera por ahí a esa hora, en ese terreno que no es de nadie más que de la familia dueña de la parcela grande. Levanté mi propia lámpara y la moví de un lado a otro, para ver si alguien respondía. La luz del otro lado no se movió, se quedó exactamente donde estaba.
así que la ignoré y seguí regando. 20 minutos después, cuando volteé de nuevo hacia el arroyo, la luz ya no estaba donde la había visto, estaba más cerca. No mucho, pero sí lo suficiente como para notarlo. El olor llegó después, un olor como a cuero mojado, mezclado con algo dulzón, como flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Al principio pensé que venía del canal, del agua acumulada en alguna parte, pero ese olor no tenía nada que ver con tierra mojada, ni con plantas. Era distinto, era más pesado. Me limpié las manos en el pantalón, incómodo, sin saber bien por qué me estaba incomodando tanto un olor. Fue entonces cuando escuché los cascos. No sonaban como los de un caballo suelto que anda pastando. Sonaban con ritmo, un ritmo constante, como de alguien montando al paso, tranquilo y sin prisa. Venían de algún lugar entre el maíz, donde las plantas ya estaban altas, más altas que un hombre a caballo, así que no podía ver nada, solamente podía escuchar. Me quedé quieto entre los surcos, con la lámpara apuntando hacia donde creía que venía el sonido. No vi nada. Los cascos se detuvieron de repente. Un silencio distinto llegó después. Ni siquiera los grillos sonaban ya. Decidí que era momento de terminar el riego más rápido de lo normal y regresar a mi casa. No soy un hombre que se asuste fácil. Llevo toda mi vida trabajando de noche en el campo, pero algo en mí, algo viejo, algo que quizás aprendí sin darme cuenta de mi abuelo, me decía que esa noche no era una noche normal. Mientras caminaba hacia el tercer canal, sentí que alguien me observaba. No es una sensación que pueda explicar con palabras exactas. Es solo algo que uno siente en la espalda, en la nuca. Un peso que no está ahí físicamente, pero que uno lo reconoce. Volteé despacio. Entre las plantas de maíz, a unos 40 o 50 metros, había una figura, vestida de traje charro negro completo, un sombrero grande. Esa figura estaba quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si me estuviera mirando, aunque desde esa distancia y con esa oscuridad no podía verle el rostro con claridad. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, parado entre mi maíz, donde no había ningún camino y ninguna razón para que alguien estuviera ahí parado. No le grité, no le pregunté nada. Algo en mí, ese instinto viejo, me dijo que no dijera nada, que no llamara su atención más de lo que ya la tenía. Seguí caminando hacia el canal, sin correr, sin voltear de nuevo, aunque cada parte de mi cuerpo quería hacerlo. Terminé de abrir el tercer canal, con las manos temblando. El agua empezó a correr hacia los surcos, ese sonido que siempre me tranquiliza, pero esa noche no me ayudó en nada. Cuando por fin me atreví a mirar hacia atrás, la figura ya no estaba donde la había visto. Estaba más cerca, mucho más cerca, a unos 15 o 20 metros, todavía entre las plantas, todavía quieta, pero todavía con esa inclinación de cabeza. Esta vez sí pude notar algo que antes no había visto. Llevaba algo en la mano derecha, algo largo y oscuro, que colgaba hasta el suelo. No supe qué era y no quise averiguarlo tampoco. Apreté mi pala contra el pecho, como si eso pudiera protegerme de algo, y caminé hacia el cuarto canal, el último que me faltaba, tratando de mantener el paso normal, tratando de no correr. Los cascos volvieron a sonar. Esta vez no se detuvieron. Sonaban despacio, siguiéndome, manteniendo siempre la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si algo estuviera decidiendo el momento exacto. Llegué al cuarto canal con el corazón golpeándome fuerte en el pecho.
Abrí la compuerta más rápido de lo que debía, sin fijarme bien en la técnica que llevo usando toda mi vida, solo queriendo terminar. El agua entró mal, se desbordó un poco hacia mi lado y me mojó un poco las botas, pero no me importó. Cuando terminé, apagué mi lámpara a propósito. Ahora que lo pienso, no sé por qué lo hice. Tal vez pensé que en la oscuridad completa sería más difícil que me vieran. Aunque ahora que lo pienso, eso no tenía ninguna lógica. Me quedé parado entre la oscuridad total del maíz, escuchando. Los cascos se detuvieron muy cerca, tan cerca que podía escuchar además algo como una respiración pesada, como de un animal grande, justo del otro lado de las plantas que tenía frente a mí. No prendí la lámpara, no me moví, y entonces, muy despacio, escuché una voz, baja y ronca, que no dijo ninguna palabra que yo pudiera reconocer con claridad. Sonó más como un murmullo largo, como si alguien, hablando muy despacio, en un idioma que no alcancé a entender. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, sin moverme, sin respirar. Lo que sí sé es que en algún momento, sin que yo lo decidiera, conscientemente, empecé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde que mi esposa falleció, y el murmullo se detuvo. Los cascos se alejaron, despacio, hacia el mismo arroyo seco donde había visto la primera luz. Los escuché perderse poco a poco entre el sonido de las plantas moviéndose con el viento, hasta que ya no escuché nada más que el agua corriendo por mis canales. Prendí la lámpara, miré hacia todos lados y no había nadie. El maíz se veía normal, las plantas quietas, como si nada hubiera pasado. Caminé hacia mi casa esa noche más rápido de lo que había caminado en años, sin voltear atrás ni una sola vez, aunque cada parte de mí sentía algo que me seguía observando desde la oscuridad del terreno. Al día siguiente, de día, con el sol ya arriba, regresé a revisar los canales como siempre lo hago. Todo estaba en orden. El agua había corrido bien, las plantas se veían bien regadas, pero cerca del cuarto canal, en la tierra suave junto al agua, encontré algo que no debía estar ahí. Una huella, no de bota ni de zapato de trabajo, una huella de herradura, hendida profundamente en el lodo, como si un caballo hubiera estado ahí parado un buen rato. El problema es que en ese rancho no hay caballos desde hace más de 10 años. Los vendieron todos cuando compraron el tractor nuevo. Me quedé mirando esa huella mucho tiempo, sin tocarla y sin saber bien qué hacer con lo que estaba viendo. Desde esa noche, aún sigo regando de noche, porque es mi trabajo y porque las plantas necesitan el agua a esa hora. Pero ya no voy solo hasta la parcela del fondo, la que está cerca del arroyo. Siempre le pido a mi sobrino que me acompañe, aunque él no sabe bien por qué se lo pido, y yo tampoco se lo he explicado del todo. Los perros del rancho vecino, desde entonces, algunas noches se callan de golpe, sin razón aparente. Cuando eso pasa, no importa en qué parte de la parcela esté, dejo lo que estoy haciendo y camino directo hacia la casa, sin terminar el riego, sin importarme perder parte de la cosecha, ya que prefiero perder maíz que quedarme a averiguar qué es lo que hace que los perros se callen así. A veces, cuando estoy solo entre los surcos, siento otra vez ese peso en la nuca. Volteo despacio. La mayoría de las veces no hay nada. La mayoría de las veces. Y eso fue todo por esta noche. Aunque, después de lo que acabamos de escuchar, quizá la pregunta no sea qué había entre aquellos surcos, sino si realmente se fue. Recuerda que hay cosas que es mejor no buscar cuando cae la noche. Y
Si alguna vez estás solo en el campo y escuchas unos cascos acercándose, no enciendas la luz, no llames y sobre todo, no voltees para atrás. Esto fue El Pasillo Nocturno. Nos encontraremos en una próxima historia, si es que algo no llega antes. Así que buenas noches y hasta la próxima.